Pienso que una persona se mueve en la vida por placer o por dolor, y en mi caso fue dolor a más no poder, con una infancia feliz, fútbol, ir al parque, sacar buenas notas, de repente no tener nada, verme con una madre dependiente, con intento de suicidio. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy no estás creyendo en ti? Joder, soy un carbón y tengo que someterme a presión para ser un diamante, ¿sabes? Todas las personas que yo conozco exitosas, que no son de cuna, han tenido que pasar en algún momento de su vida por ese momento. ¿Cuál ha sido tu mayor fortuna hoy en día? Sobre todo, yo te diría estar construyendo la persona que admiro y respeto. Entonces, al final, algo importante, ya no solo en los negocios, sino todo en la vida, es la acción masiva e imperfecta, ¿no? Entonces ahí entendí que el entorno era primordial y los hábitos. Entonces sí, un libro, el tuyo incluso, puede hacerte clic si una persona lo necesita en el momento adecuado. A los 65 jubílate con una pensión. No quería eso a nivel financiero para mi vida, y ahí es cuando empecé a emprender. ¿Quieres realmente cambiar? Es cuando realmente empiezas a atraer a esas personas que vibran en tu frecuencia y en tu nivel de conciencia. Es que todo eso que tú buscas afuera está dentro de ti. Correcto, un pensamiento no cambia nada y una decisión lo puede cambiar todo, y en mi caso el decidir, esto lo leí el otro día, que una persona es capaz de tener varias vidas en una misma vida. Tú decides cómo quieres vivirla. Hay momentos en la vida que no sabemos a dónde ir. Hay situaciones que parecen complejas, pero en realidad puede ser la oportunidad de un cambio de vida. En mi libro El despertar del cuestionamiento comparto cómo estaba perdido en las drogas, cómo estaba perdido en el sexo, cómo buscaba afuera lo que tenía adentro. Es por eso que hoy nos encontramos con alguien muy especial. Miguel Marsal es un hombre, un joven que está impartiendo un mensaje maravilloso, no solo de un cambio de vida, sino es el claro ejemplo del propósito que hoy está compartiendo con los demás, de cómo él está transformándose diariamente para poder dar a conocer de que sí podemos cambiar nuestra vida, que no hay límites para hacer lo que tú quieras en esta vida. Bienvenido al podcast El Despertar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas, Daniel. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que para mí es un placer poder hoy estar aquí, poder compartir un rato agradable. Y hoy la verdad que me encuentro bien, con ganas de poder aportar el máximo valor posible y sobre todo pues poder impactar a vidas, transmitiendo un mensaje claro y que pueda ayudar a los demás. ¡Qué maravilloso! Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? Antes de que nos cuentes cómo has llegado hasta acá, es importante el inicio. ¿Cómo llegas a ese pensamiento de que, oiga, tengo un sueño? Porque aquí venimos a hablar de sueños. Yo nunca pensé que fuera a ser escritor, un chico que se drogaba, que la fiesta y todo, y uno nunca se llega a imaginar que pueda hacer algo significativo en la vida. Entonces, cuéntanos cómo es ese inicio. Ok. Pienso que una persona se mueve en la vida por placer o por dolor, y en mi caso fue dolor a más no poder cuando tuve que emprender. Mi familia emigró de Rusia cuando yo era muy pequeño aquí a España, y cuando empecé a crecer tuve un padrastro, hubo una muy buena relación. Hasta los 13 años era un niño tranquilo, una buena vida, todo bien, todo genial. Pero al final, pues obviamente mi madre se separó de esta persona, conoció a otro hombre, el cual se enamoró, pero este hombre la maltrataba psicológicamente, la hizo dependiente, y al final el hacer dependiente a una persona la haces vulnerable. Cuando haces vulnerable a una persona, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no?, con esa persona. Entonces, a los 14, 15 años, es decir, no mucho después, al año y medio, 2 más o menos, esta persona fracasó con un negocio, le pidió todos los ahorros de una vida a mi madre y lo volvió a perder todo, porque esta persona pues se le fue la cabeza, tema drogas, tema fiesta, tema ciclos con el gimnasio. Y a los 15 años pasé de ser un niño con una infancia feliz, fútbol, ir al parque, sacar buenas notas, de repente no tener nada, verme con una madre dependiente, con intento de suicidio, y yéndome a vivir a casa de mi abuela en un cuarto, sin ascensor, en un edificio ocupado,
el cual para mí fue un choque bastante heavy, ¿no? El decir, oye, yo no quiero esto para mi vida, no quiero ver a mi madre sufrir, no quiero que a mi abuela le falte de nada y no quiero una situación donde haya una pobreza, ¿no? En la que pues todos mis amigos quizá tengan dinero para ir a comer, a cenar y yo me tenga que quedar en casa sin poder vivir ese tipo de experiencias. Entonces ahí es cuando me di cuenta que quería emprender y que quería hacerme multimillonario. Al principio todo el mundo, pues lo normal, se ríen de ti, te dicen que no va a funcionar, que cómo vas a conseguirlo, bla, bla, bla. A los 15 años, 16, empecé a formarme. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Empecé a leer, empecé a darme cuenta de que había mucho más allá del sistema tradicional, ¿no? De estudia, sácate una carrera, trabaja 40 horas y luego, con suerte, a los 65 jubílate con una pensión. No quería eso a nivel financiero para mi vida y ahí es cuando empecé a emprender. ¿Qué ocurre? Que al final el emprendimiento, como cualquier cosa, si quieres tener éxito, requiere de tiempo y requiere tener una serie de requisitos y de claves que yo al principio obviamente no veía, pero que ahora ya 10 años después sí. Disculpa, y ahí me parece muy interesante que dices que te cambió tu vida un libro. Padre rico, padre pobre. O sea, ¿cómo veías la vida antes y cómo fue tu percepción de ver las cosas cuando te metiste en ese mundo de un libro? ¿Cómo unas palabras pueden cambiarte toda tu mentalidad? Correcto, un pensamiento no cambia nada y una decisión lo puede cambiar todo, y en mi caso el decidir invertir en mí con un libro fue lo que me hizo ese clic de decir, vale, tengo que seguir este camino, y ahí es cuando encontré mi propósito, en este caso por las inversiones, por el sector inmobiliario y por el emprendimiento. Entonces sí, un libro, el tuyo incluso, puede hacerte clic si una persona lo necesita en el momento adecuado, desde luego. Ahí empecé a formarme y obviamente tuve que al principio vivir cosas bastante fuertes. Me acuerdo que yo no tenía dinero para invertir en formaciones ni en libros y mi madre sacó préstamos, se endeudó ella con el banco por invertir en mis formaciones. Cambié todo mi entorno de los 16 a los 19 años por irme con gente que sabía más que yo. Es decir, un chaval de 17, 18 años, lo normal es que esté de fiesta, viviendo su juventud o su adolescencia. Yo eso no lo tuve. Yo me dediqué a irme con gente más mayor que yo, 30, 40, 50 años, a eventos, a aprender. Y empecé con negocios multinivel. Un negocio multinivel es un negocio donde hay un producto o un servicio, tú lo vendes y por referir a esa persona tienes una comisión, y si armas un buen equipo, pues puedes ir recibiendo comisiones de esas personas. Entonces ahí entendí que el entorno era primordial y los hábitos. Ahí es cuando empecé. Lo único es que no tuve éxito con estos negocios multinivel. Pasé por 2, pero no me fueron muy bien. Pero lo bueno es que estuve hasta el final, algo que tuve que instaurar, ese sistema de creencias en mi cabeza de que si vas con algo tienes que ir a muerte y hasta el final. Entonces empecé con 2 negocios multinivel, no me fueron bien y luego dije, vale, ¿dónde se hacen las mayores fortunas? Y me di cuenta de que en el sector inmobiliario están las grandes fortunas. Entonces yo empecé a emprender realmente por necesidad y por querer ganar dinero, y entonces me dediqué de lleno al sector inmobiliario. ¿Qué pasa? Que luego me gustó todo lo que era lo relacionado, ¿no? Con las ventas, el hablar con personas, en los entornos, el hábito, y ahí es cuando empecé como agente inmobiliario. Lo que pasa que no me fue del todo bien. A la par que estaba como agente inmobiliario, tenía un trabajo de camarero, pude sacar un préstamo con el banco, tenía 15.000 euros ahorrados, que eran 15.000 euros ahorrados de las becas del colegio y del trabajo, y 25.000 euros de préstamo, 40.000 euros que tenía, y yo en ese momento me creía Dios, es decir, un chaval de 18 años con 40.000 euros, un trabajo, haciendo sus ventas de agente inmobiliario, pero dije, oye, si ya lo he perdido todo en la vida, es decir, o sea, ya lo perdí todo una vez a nivel económico, yo de manera indirecta, ¿por qué no arriesgarme? Y si sale bien, total, si sale mal, ¿qué pasa? Se vuelve a empezar y ya está. Entonces ahí es cuando invertí todo en inversiones de criptomonedas, dropshipping, e-commerce, trading, todos los negocios digitales que te puedas imaginar, y los perdí todos. De repente me vi que no tenía los 15.000 euros ni los 25.000 del préstamo y dije, wow. A los 14, 15 me pasó esta ruptura a nivel emocional con mi familia. Ahora esta ruptura a nivel económico, de decir, vaya tela la que he liado. Entonces en ese momento mi termostato financiero no estaba preparado para aguantar esa presión. ¿Qué hice? Salir, ¿no? O luchas o huyes, ¿no? Instinto básico animal. Pero en ese momento, cuando tú pierdes todo,
lo relaciono cuando en algún momento, me acuerdo tanto que entré con muy poco al casino y gané mucho y por la avaricia lo pierdo todo, ¿sabes? Sí. Y uno se sienta, marica, o sea, uy, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Llega ese pensamiento y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo nosotros creemos que tenemos seguras las cosas? No hay nada seguro en esta vida. Y no tenemos nada seguro. Desde ¿Sí? luego. Y cómo esa situación, ¿no? Hablabas del tema, por ejemplo, el multinivel, para hacer una introspección, que el multinivel lo llevaste hasta el final y no fue exitoso, pero el éxito que tienes hoy fue gracias también al multinivel. Porque todo, y esto va un mensaje para todos los oyentes, de que hoy piensas que el trabajo en donde estás es la mierda más grande y resulta que estás ahí porque lo necesitas. Necesitas entrenar tu mente, necesitas aprender muchas cosas donde estás. ¿Para qué? Para que cuando llegues donde realmente crees que vas a llegar, porque el lugar es este ahora, porque no, ¿qué ha cambiado, digamos, ese joven de no tener nada, hoy que lo tienes todo? O sea, que te puedes dar una vida que tú quieres, ¿sí? ¿Qué ha cambiado? El mindset, sobre todo, la cabeza. El cambio empieza en uno mismo, ¿no? Y cuando entiendes eso y entiendes que no por leerte más libros o por trabajar más horas, en este caso vamos a enfocar al dinero, vas a ganar más dinero. Empieza esa abundancia y esa riqueza dentro de uno mismo, ¿no? En el momento en el que tú te lo crees. ¿Sabes? Yo desde los 16 años llevo con un hábito diario, 10 años, imagínate, repitiéndome todos los días cosas relacionadas con la abundancia, en este caso económica. ¿Qué ocurre? Si tú todos los días, durante 10 años, que son 3.650 días, te repites, soy exitoso, estoy condenado al éxito, voy a ser multimillonario, y una serie de afirmaciones y creencias que acaba pasando, ¿no? Que al final lo acabas atrayendo, es inevitable. Al final la gente se cree que ganar dinero es cuestión de suerte, o de pegar el pelotazo, o de que te toque la lotería. Y hay un trabajo detrás mucho más profundo, que es el que la gente no ve y por el que hay que pasar si realmente quieres tener esa realización a nivel económico. Y más allá de hoy ganar dinero y estar donde quieres, ¿cuál ha sido tu mayor fortuna hoy en día? Mi mayor fortuna... Aparte de lo material, aparte del dinero. Sobre todo, yo te diría estar construyendo la persona que admiro y respeto. Es decir, quererme a mí por encima de lo demás. Esa es mi mayor fortuna, el respetarme, el darme cuenta de todo el valor que tengo por, al final, todos los momentos que he tenido que atravesar, y mi familia, personas que siempre han estado ahí con un amor incondicional. Y si mañana lo perdieras todo y tuvieras otro fracaso económico, ¿cuál sería, qué te dirías a ti mismo con todo lo que has visto y con todo lo que has vivido? Lo podría volver a levantar, y yo te diría que en la mitad de tiempo, porque al final he entendido cómo se consigue, y es con un entorno que te acompañe y te empodere, con unos hábitos para poder mantener y sostener eso en el tiempo, y con un vehículo financiero que te permita poder llegar a ese nivel que quieres. Me parece interesante porque al final es el conocimiento, familia. El conocimiento es poder. Cuando tú no conoces algo, te demoras más. Y cuando tú tienes ese conocimiento, tienes la capacidad de saber qué pasos dar. Lo que yo venía hablando qué día. Me sentía muy cansado, mi cuerpo me decía descansa. Cuando llega ese momento, mis proyectos dejan de tener una importancia y muchas personas van en ese sacrificio, es que tengo que hacer, tengo que ir al gimnasio, tengo que salir, tengo que hacer un montón de cosas, cuando tienes que aprender a escucharte. En este ya, ¿qué te está pidiendo el cuerpo? Descansar, vamos a descansar. Cuando tú descansas, ya fortaleces tu cuerpo. Cuando ya te fortaleces, ya tienes la energía suficiente para organizarte otra vez y volver a la carrera. Correcto. ¿Sí? Entonces esto es como una carrera de 5K, 10K, y la persona piensa que es llegar a la meta, y la meta es estar, la meta es correr, es aprender, es sentir, es poder entrenar tu mente, porque la meta empezó en el momento que tú elegiste un camino distinto al que los demás no tienen mucho miedo de hacer con su vida. Al final yo pienso que nosotros que somos jóvenes, que estamos en este emprendimiento, que estamos cumpliendo sueños, más allá de un libro, más allá del tema inmobiliario, más allá de eso, es haber tomado una decisión.
Correcto. O sea, yo pienso que la mayor fortuna es tener la capacidad de yo tomar mis propias decisiones y tomar el riesgo que me conlleva esa decisión. Porque al principio, ¿cuántas personas te han juzgado por las decisiones que has tomado y que se reían de ti? Te puedo decir que prácticamente todo mi círculo. Amigos de toda la vida, ¿a dónde vas? ¿Te crees muy listo? Mucha suerte. Pero mucha suerte no te lo dicen quizá desde el amor de que quieren verte conseguirlo, sino mucha suerte de suerte, ¿no? En plan, lo vas a necesitar. Y justo cuando me pasó aquello que quebré todo el dinero que tenía, ahí es cuando ellos sabía que te iba a pasar esto, no sé qué, sabía que no lo ibas a conseguir, bla, bla, bla. Y yo en ese momento de dolor, sometido en esa pena máxima, lo único que se me ocurrió fue huir. Yo me quería ir del país. De hecho, compré un vuelo a Tailandia y estuve de ida, no de vuelta, 2 semanas trabajando antes de irme a ese viaje porque no tenía dinero para irme. Y fíjate en lo que llegué a hacer, que fue trabajar a 2,50 € la hora de mesero. Y aquí en España, con 2,50 la hora, ¿para qué te da? No te da para nada, brother. No te da para nada, hermano. Entonces, yo ahí me di cuenta de, joder, soy un carbón y tengo que someterme a presión para ser un diamante, ¿sabes? Todas las personas que yo conozco exitosas, que no son de cuna, han tenido que pasar en algún momento de su vida por ese momento. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que ya no tenía nada que perder y ya me daba igual. Entonces, cuando vas con esa mentalidad, todo es mucho más sencillo a nivel empresarial. Me parece algo muy interesante que dijiste, y es que tu madre te apoyó. Y eso es una gran fortuna hoy en día porque en mi caso mi mayor hate ha sido mi madre. Mi mamá me decía, ¿quién te va a leer? Deja de subir esas cosas a Facebook que son muy largas. Y en realidad son temas que uno como hijo pues lo confrontan bastante porque uno tiene como un sueño que se lo ha mostrado, porque al final yo pienso que lo que has logrado se llama visión. Correcto. Se llama visión, o sea, voy para allá. Y entonces las personas se ríen de esa persona que se va para allá porque piensan que uno no tiene un camino y al final uno se deja guiar por ese fuego que tiene en su corazón de algo que no puede ni explicar. Entonces uno lo que más anhela es que su familia pues no le aporte dinero, pero sí, oye, tú puedes, Un ¿no? ánimo, sí. Pero son los que más te clavan ahí como el tema de minimizarte. Pero en mi caso es maravilloso porque si mi mamá no hubiera hecho lo que hubiera hecho, tal vez yo no hubiera sacado mi libro. Pero en tu caso, tuviste una gran fortuna, tu madre te apoyó. ¿Qué le dirías a esas madres que tienen a esos hijos que tienen sueños? O sea, que tienen una idea muy loca y que no creen. ¿Qué le dirías a esas madres? Sinceramente que ni ella ni nadie son nadie para cuestionar el valor que pueda tener su hijo y que al final no son nadie para detraer los sueños de esa persona, ya no a su hijo, sino a cualquier otra persona, y que se miren al espejo porque al final lo que dicen es un reflejo de lo que son. Y si hablan así de esas personas, y en este caso de tu ser más preciado, que es tu hijo o hija, si hablas así, realmente yo creo que es un reflejo de lo que es esa persona y lo transmite de esa manera, haciendo daño y hiriendo pues en este caso, la persona a la que más quiere. Sí, sobre todo porque nuestros modelos de vida, papá y mamá, influyen mucho en nuestra abundancia y en nuestra prosperidad, ¿no? Si no hay amor en casa, si vivimos en unas creencias de carencia, limitantes, ¿cómo el niño pues va a poder ver más allá? Sí, al final tú has sido la vida que ha cambiado la historia de tu familia, ¿no? Correcto. Escritor, eres escritor también, escritor, conferencista, no solo te mueves en el tema inmobiliario, sino que ya empieza un proyecto de vida donde empieza a ayudar a otras personas a que crean en sí mismas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy no estás creyendo en ti cuando esto que ustedes también ven como un podcast, el libro, muchas cosas, lo hemos construido de la nada, con visión, con convicción? Yo me acuerdo que no leí Padre Rico, Padre Pobre, ese vino después. El primer libro que a mí me rayó la mente, que yo dije, no, esto es una locura, fue Piense y hágase rico. En Napoleón Hill. Y hablaba de la fe.
Y hablaba del sueño y ten fe en ese sueño y levántate todos los días con ese sueño. Y yo decía, me voy a enamorar de mi sueño y resulta que me estaba enamorando de mis habilidades, de mis pasiones, ¿sabes? Entonces, hoy, ¿qué le dirías a esos chicos que piensan que para grabar contenido necesitan el iPhone 17 Pro Max o que para hacer un podcast necesitan el último micrófono? O sea, ¿qué le dirías a esas personas que le colocan muchos límites a sus sueños y no toman la acción? Tienen mucho miedo a la acción. Si creen eso, están en lo correcto, y si no creen eso, también. Al final, yo la primera vez que me subí a un escenario me meé encima, literalmente. Cuando me cogía y me ponía a grabar delante de la cámara, subía los vídeos a Facebook porque me da vergüenza que me vieran mis amigos, y hablaba, pues cualquier persona puede buscar Miguel Marzal en Facebook, irse a los vídeos del 2018 y ver que no tenía quizá una soltura como puedo tener ahora y no sabía hilar una conversación. Hablaba delante de la cámara y me ponía nervioso, aunque estuviera yo solo. Entonces, al final, algo importante, ya no solo en los negocios, sino todo en la vida, es la acción masiva e imperfecta, ¿no? El estar decidido. Tú tienes una visión, tú tienes un sueño, tienes que ir a por ello, y ya por el camino irás sorteando esos obstáculos, pero no quieras pretender tener ya todo y pensar en todas las posibles soluciones a los problemas si aún no has ni empezado. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé la empresa, ya no me fui a Tailandia porque hubo pandemia y me tocó quedarme aquí en España. Ahí hinqué codos 3 meses y yo de sol a sol estaba aprendiendo, informándome. Cuando salió otra vez lo de la ley esta que podía salir a la calle, que ya se había cortado la pandemia, ahí es cuando yo me volví loco a buscar pisos y ya tenía los conocimientos, las herramientas, las habilidades, ya sabía cómo hacerlo, solo estaba buscando ese vehículo. Entonces me estaba preparando 5 años, desde los 14 hasta los 19, para dar con ese océano azul, ¿no? Con ese negocio. Entonces ahí es cuando realmente me di cuenta de que hay que tomar acción. Es decir, ahora después de 6 años, más de 3.000 habitaciones, más de 15 millones de facturación anuales, me doy cuenta de eso, de que tú tienes que tomar acción y que por el camino tendrás que ir resolviendo esos problemas, pero no puedes adelantarte pensando en los problemas que todavía no tienes. Tienes que vivir el momento presente, tienes que vivir el camino. Antes, cuando yo empezaba, mi problema era que no sabía cómo montar una pared de pladur, una pared de yeso, ¿no? En este caso. Ahora el problema es, a ver cómo levanto, me lo invento, 2 millones de euros para cerrar las próximas 100 propiedades de rent to rent, ¿sí? Entonces, yo cuando empecé no pensaba en voy a conseguir 2 millones, no, voy a conseguir primero aprender a montar la pared de pladur, ¿no? Y es un proceso y es un camino, y cualquier persona que se quiera iniciar a crear contenido, porque todo el mundo tiene una historia, que lo haga, y ya vendrá el momento de crear una sala chula como la que tenéis aquí, con una buena cámara, un buen equipo. Eso ya llegará, pero yo estoy seguro que tú cuando empezaste no empezaste con todo esto. O a lo mejor sí, tú empezarías con tu móvil y con tus cojones y dirías, ale, voy a crear contenido. Sí, sobre todo que mi libro lo inicié en mi celular en notas. Correcto. Eso fue una locura. Yo me quiero escribir un libro y joda con el tema del libro y dele con el tema del libro. Y me dice una amiga, ¿y por qué no lo has escrito? No, porque no tengo el computador. Pero, ¿qué celular tienes? Un iPhone. Escríbelo en notas. Y esa mujer me dio el clic. Oye, sí. Y empecé a escribirlo y hoy en día he sacado mi primer libro de 3. Entonces, y que mi primer libro no tiene una editorial, yo mismo lo he maquetado. En Colombia estuve hace 10 días en la feria de Filbo y di un conversatorio y me preguntaban de cómo yo encontré que la letra, pues mi letra de mi libro es grande, que cómo yo había encontrado eso, con qué conocimiento. Yo le dije, es que no fue de esa manera, o sea, yo lo vi bonito y dije, esto se me ve bonito en mi libro, ¿sabes? Entonces, cómo esa naturaleza, esa simplicidad hace una grandeza, cómo hace un impacto en las personas, ¿sí? Entonces, muchas personas no creen en sí mismos. O sea, ¿cuántas veces no has creído en ti en medio de también obtener resultados? O sea, ha llegado también esa creencia como que en medio del éxito que has tenido, como, oye, hay momentos que como que trato de devolverme. Al inicio, cuando tuve esa pérdida grande, dejé de creer en mí. Tú imagínate, lo pierdes todo. Yo pensaba que estaba agafado. Yo pensaba que no. Decía,
¿qué mierdas pasa aquí que no me sale nada bien? Cada negocio que hago pierdo dinero, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué no estoy encajando? Y era Dios o el universo que me estaba diciendo, tienes que seguir. En los momentos más duros es cuando realmente sale esa persona. Entonces ahí es cuando me di cuenta. Y ahora ya pues el camino, ya echas la vista atrás y dices, vale, ahora ya lo he conseguido. Pero cuando miras por todo lo que tiene que pasar una persona para tener éxito en cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, un deportista, no sé, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no llega a ser Cristiano Ronaldo porque se llame Cristiano Ronaldo, es porque ese tío lleva jugando a fútbol, ¿no? Desde los 5 años y cada vez se ha ido esforzando más, ¿no? Y hay que hacerlo al revés. Cuando mejor te vas, cuando mejor tienes que hacerlo, porque las posibilidades de tirar para atrás son más grandes. Entonces, cuando mejor te está yendo es cuando más tienes que apretar, porque es cuando más vas a seguir creciendo. Nombraste algo muy importante de un padrastro que tuviste, ¿no? De que violentaba a tu madre y que él también como que le gustaban las drogas, ¿no? Sí, él se ciclaba con testosterona y productos Bueno, de estos estaba como en esa parte mundana. Lo hablo en el sentido de lo importante que son las relaciones. Lo importante de elegir a una persona, porque la persona que eliges tú va acorde a tus valores, va acorde al amor propio que tú te tienes a ti, ¿sí? Entonces, tú que de pronto estás con el chico de que fuma cigarrillo, que tú lo pasas, pero no te estás dando cuenta cómo te estás faltando el respeto a ti. ¿Tú cómo ves las relaciones de hoy en día, de ahora, en tu percepción, en el cambio de mentalidad que tienes ahora? Una mujer para ti, ¿qué significa a la hora de una compañía, una relación? Bueno, yo personalmente he tenido 2 relaciones. La primera pues es ese amor de niños y luego la segunda es quizá la que te hace darte cuenta de qué son las cosas que tienes que mejorar, ¿no? Para realmente poder sostener una relación. Pienso que a día de hoy no nos han educado y es algo que quizá la gente debería de aprender. Quizá para no cometer errores, que si alguien está ya no preparado, porque nunca se está preparado para una relación, pero sí con una conciencia más elevada para saber llevarla y saber sostenerla, yo creo que habrían relaciones mucho más fructíferas, mucho más duraderas, y no la típica relación que a lo mejor ya están, porque llevan años y están cómodos, ¿no? Pero ya no se refuerzan el uno al otro, ya no se ayudan, ya no tienen un propósito, ya no siguen un camino juntos. Entonces, pienso que al igual que para los negocios hay formaciones, quizá hay una serie de estructuras, para el amor o para las relaciones también habría que, oye, tú quieres una buena relación, fórmate, porque no es un camino de rosas, ¿no? Y una relación tiene sus momentos bonitos y tiene sus momentos malos al final. Y no es solo pedirla, sino ser. Cuando tú eres, atraes. Correcto, o sea, no puedes pretender, te dicen, haz el prototipo de tu mujer ideal, ¿sabes? Y tienes que poner hasta su grupo sanguíneo, ¿sabes? ¿No? Claro, tú puedes pretender puedes pretender querer a esa mujer, pero es que si tú luego no estás preparado para ser el hombre que la sepa sostener, cuando esa mujer llegue, se te va a ir y es una realidad. Y una de las cosas también muy importantes que se me vienen a la cabeza en estos momentos es cómo las relaciones afectan directamente nuestro éxito, nuestra abundancia. Hoy en día yo soy muy exitoso, es por las relaciones que tengo, por los amigos, por compartir una visión con personas que tienen ideas muy locas. ¿Cómo tú ves el ámbito, eres las 5 personas con las que te rodeas y cómo eso influye muchísimo en tu vida y también en poder elevar tus proyectos? Eso es fundamental. Al final, mi entorno es, por un lado, gente a la que le gusta el deporte, gente que le gusta el CrossFit, gente que está por y para el deporte. Ese entorno es un entorno sano, no bebe, no se droga, no fuma. Y luego mi entorno de mis socios, ¿no? Con los que me relaciono a nivel empresarial. Entonces, cuando con uno estás hablando de cosas fitness todos los días y con otros estás hablando de negocios y crecer tus empresas y la visión y los nuevos proyectos, al final es inevitable que tú seas una persona así, ¿no? Que busque siempre esa excelencia en esos dos ámbitos. Si yo ahora, obviamente, pues al final hay que pasar tiempo con todas las personas que puedas, ¿no? Que te ayuden. Pero si yo ahora cambiase mi entorno
del que estoy ahora por gente que sale todos los fines de semana sin parar, gente que no tiene propósitos, que no tiene una dirección de vida, muy probablemente yo acabe así con el tiempo. Entonces el entorno es vital. Y la gente dice, no, es que es difícil cambiar de entorno. A día de hoy, mis cojones, es lo más fácil que hay. O sea, sigue este podcast, métete, por ejemplo, en tus seguidores, ponte a seguir a tus seguidores. Seguro que encontrarás gente afín a ti, ¿no? Porque si a mí me gusta el desarrollo personal y te sigo a ti y veo quién te sigue, quizá puedo crear por ahí contactos, o me voy a eventos, o me voy a ferias. Ahí es donde realmente puedes cambiar tu entorno y cuando quieres realmente cambiar es cuando realmente empiezas a atraer a esas personas que vibran en tu frecuencia y en tu nivel de conciencia. Sí, sobre todo que cuando tú estás en un entorno que pasa mucho, y yo lo he vivido con personas que a veces ayudo, de que claro, yo estoy con 5 amigos, yo no fumo, pero ellos fuman, yo no tomo, pero ellos toman, pero es que estar metido en ese entorno te estás llevando las creencias y los pensamientos y la energía de todas esas personas. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar de quejarte cuando estás con personas que se quejan todos los días de sus vidas? ¿Cómo no vas a ver algo más grande de tu vida si estás con personas que se están autodestruyendo, que no tienen amor propio? Entonces es importante a quién le das tu tiempo y tu energía y sobre todo con quién compartes lo más íntimo que eres tú. Aquí al final estamos compartiendo una intimidad y estamos expandiendo esta intimidad para que podamos compartir unas palabras con mucho amor que ojalá lleguen a tu corazón. Toma lo que te sirve de toda esta conversación y lo que no, deséchalo, porque de eso se trata. No inculcar creencias, no es lo que tienen que hacer. Es que todo eso que tú buscas afuera está dentro de ti. Correcto. Al final, el emprendimiento, la vida es un viaje. Esto lo leí el otro día, que una persona es capaz de tener varias vidas en una misma vida. Tú decides cómo quieres vivirla y al final hay que buscar un equilibrio en todas tus áreas. De nada te sirve... Yo he conocido personas que a lo mejor solo acumulan y acumulan riqueza y luego no saben gastarla o no saben compartirla o realmente están solas. Entonces, es buscar dentro de tu estrella polar, en todas tus áreas, un equilibrio. Equilibrio en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual. Y eso es lo que te va a hacer tener un eje, una dirección y un propósito para poder actuar en la vida. Y el compartir es muy importante, familia. Nosotros vinimos fue ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar al otro. No puede ser que seamos tan egoístas con los demás, porque tú no sabes en el camino quién te vayas a encontrar y quién te vaya a brindar la mano. Entonces, cuando tú piensas que yo ayudo al otro cuando tengo dinero, es un pensamiento que te limita a entender que tú ayudas a alguien cuando tal vez necesita un abrazo. Cuando tal vez necesita que tú hables de tu historia, de cómo la has pasado tan mal y cómo has podido salir de ahí y cómo eso le está ayudando en un momento donde tal vez él se quiere suicidar. Son muchas maneras de cómo nosotros ayudamos a los demás y que no lo hacemos tan consciente. Entonces, hermano, una reflexión para terminar esta hermosa conversación al planeta Tierra, que llegue con toda tu historia, hermano. Te admiro muchísimo, porque de verdad estas son las relaciones que nosotros deberíamos tener. Estas son las personas con las que nosotros nos deberíamos relacionar a diario para crear, para reírnos, para vivir este hermoso ahora. Al final lo que te puedo decir es agradece los momentos malos, aunque no lo sepas ver, porque podrás disfrutar los momentos buenos. Cuando una persona crece es desde la incomodidad y desde que te pasan cosas en la vida. Entonces, si estás pasando por un mal momento, todos pasamos en la vida por malos momentos. Tú decides si ese dolor lo utilizas para mejorarte a ti como ser y como persona y por ende todo lo que hay a tu alrededor, o lo usas pues para destruirte y para perder en tu camino. Muchas gracias. Te siguen en Instagram como Miguel Marzal, ¿sí? Correcto. Y tienes un libro. Cuéntanos, antes de que nos vayamos, sobre tu libro. ¿Dónde lo consiguen? ¿Dónde lo pueden comprar? Esto, fíjate que sí es agresivo, que lo escribí con 18 años.
El libro se llama Cómo retirarse joven y rico. Solo era joven en ese momento, pero dije, me lo tengo que creer tanto que lo tengo que hacer realidad. Y al final escribí el libro Cómo retirarse joven y rico. Y se puede encontrar en Amazon. Lo escribí con 18 años, es decir, hace 8 años. Y luego aparte pues me pueden buscar en redes sociales, en YouTube y en Instagram como Miguel Marzal. Y ahí comparto sobre todo contenido de real estate y de inversiones en el sector inmobiliario. Así que vayan a seguirlo para que se den cuenta de estas industrias que son maravillosas, porque no es solo lo que ganas en dinero, es la riqueza que tienes con las relaciones, es conocer mundos que tú dices, wow, hay mundos y hay momentos que tú dices, wow, qué increíble es estar acá, pero más allá por el lugar es poder haber tomado una decisión que en su momento era muy difícil, porque cuando nosotros tomamos una decisión diferente en nuestra vida, tenemos mucho miedo, porque nos toca irnos solos. Pero cuando entiendes que ese era el camino, te encuentras con personas muy valiosas que también están con ellos mismos, y es ahí cuando encuentras otro tipo de familia. Así que también síganme en Instagram como Daniel Robledo Oficial. Y en este canal hermoso donde vamos a hacerlo crecer en una comunidad, escriban en sus comentarios qué es lo que más les ha gustado, qué les gustaría ver en unas siguientes entrevistas. Y bueno, a seguir compartiendo e impactando vidas. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva España! Y que vivan los jóvenes que están emprendiendo, que están cambiando su vida. Porque al final, recuerden, hoy estamos, mañana quién sabe. Lo único que tenemos es ya, no nos llevamos ni la ropita, esa es la realidad de la vida. Correcto, a la tumba te llevas experiencias, no dinero. Wow. Gracias.